Hoy viajarás a Bacalar, un pintoresco pueblo mágico que se encuentra al sureste de la península, a solo 5 horas de Cancún y 30 minutos de Chetumal, que es la capital del estado de Quintana Roo. Bacalar está llena de naturaleza e historia. Esta población es ideal para disfrutar de la versión más tranquila y paradisíaca del Caribe mexicano. Y la pregunta es, ¿Bacalar ya recuperó su color? En algunas zonas sí. Hoy te mostraré cuáles ya tienen esos colores vivos, pero también las que no, que sin importar dicho color te ofrecen un sinfín de actividades. Así que quédate hasta el final del video que te daré el costo total de este viaje. ¡Comencemos! ¡Hola chicos! Bienvenidos a Bacalar, un pueblo mágico de México. El día de hoy les voy a enseñar cómo viajar bueno, bonito y barato a este lugar. ¿Qué hacer? Dónde comer y cómo alejarse. Y como nos gusta con un bajo presupuesto, acompáñenme a conocer este hermoso lugar. En esta oportunidad viajamos desde la Ciudad de México a Chetumal por la aerolínea Viva Aerobús. Un solo trayecto tuvo un valor de 600 pesos. En la caja de descripciones les dejaré el precio del transporte público saliendo de Cancún, Playa del Carmen o Tulum. Cuando llegas al aeropuerto internacional de Chetumal tienes dos opciones económicas. La primera, tomar el transporte ADO desde el aeropuerto a Bacalar, que te cobra 130 pesos mexicanos. La siguiente opción es caminar desde el aeropuerto de Chetumal hasta la terminal ADO, que es aproximadamente 30 minutos, y comprar el boleto, que te vale 48 pesos mexicanos aproximadamente. Hola chicos, los saludo desde mi alojamiento, se llama Casa Lajar, es un lugar que me ha acogido espectacularmente, me ha encantado un montón. Tiene diferentes tipos de alojamientos, tiene el hostel, tiene camping, tiene hotel, y el camping tiene un valor de 150 pesos la noche y en el hostel de 250 pesos. Me parece que es una tarifa muy buena, una tarifa accesible para disfrutar de Bacalar. Tiene un acceso directo a la laguna, puedes disfrutar, tiene zonas de fogata, clases de yoga, hamacas. La verdad es un lugar muy tranquilo, muy agradable, que se los recomiendo un montón. En la descripción les dejaré la ubicación del hostel. Es un lugar lleno de zonas verdes y con acceso directo a la laguna. Hola chicos, bienvenidos a esta aventura. Nos encontramos en la laguna Bacalar, conocida como la laguna de 7 colores. Estamos haciendo una de las actividades más tradicionales que se hacen en este lugar, que es un paseo por kayak. La actividad está muy buena, te ayuda a ejercitarte y aparte conocer y estar tranquilo en esta laguna, que está bien bonita, es un lugar muy recomendado. Ahora vamos a remar. Lo sé, no lo estoy haciendo bien, pero al rato le cojo la onda. Para realizar la actividad del kayak puedes alquilarlo por un día en el hotel por 200 pesos mexicanos, pero también puedes negociar el alquiler por horas. Remando puedes llegar a diferentes puntos de interés turístico, como la isla de los pájaros y el cenote de la Bruja, que tiene casi 100 metros de profundidad. Nos encontramos en el cenote La Bruja. Este cenote es muy popular porque cuenta la leyenda que existía una bruja acá en Bacalar que fue muy discriminada, muy rechazada. Entonces ella, al sentir tanto bullying, se fue del pueblo, pero antes dejó encantado este cenote.
chicos, les voy a contar uno de los secretos mejor guardados de las personas residentes de Bacalar, que es la entrada gratuita al cenote azul. Ya les voy a mostrar. Estamos aquí en una intersección en donde está la Federal y donde está la costera, que le llaman. Vamos a seguir por toda la costera y luego nos vamos a encontrar con un punto enrejado, pero pues está abierto en una sección donde podemos ingresar directamente al cenote sin pagar. Pero igual también pueden pagar, tiene un valor de 25 pesos, igual es muy económico y le van a dar otros servicios como pues hay bebidas, baños, para que estén un poco más cómodos. Pero si solo quieren verlo, darse un pequeño chapuzón, pueden entrar por este lado y es mágico, ya se van a dar cuenta, ya se los voy a mostrar. Vamos caminando y ¡babán! Nos encontramos esta entrada. Por aquí es la entrada, chicos, por acá. Ahorita está solo porque estoy temprano. Vean esta belleza. Es un lugar mágico, el contacto de la naturaleza, este árbol con estas aguas azules cristalinas del cenote. No hay palabras para describir lo que se siente en este lugar. Al fondo, allá atrás, es la entrada principal donde nos van a cobrar 25 pesos el ingreso. Entonces pues ya ustedes toman la decisión si vienen a este lugar mágico o si entran por algunos servicios adicionales al cenote por su entrada principal. No podía faltar el salto. ¡Patos al agua! En este punto te estás preguntando ¿y dónde está el color característico de Bacalar? Esas tonalidades turquesa y aguas cristalinas. Quiero contarles que la zona sur ya recuperó su color. Vamos a visitarla en un tour. Hola chicos, bienvenidos. Nos encontramos aquí. Vamos a hacer el tour. ¿Esto es un catamarán? Sí, no, un velero. Un velero. El catamarán. ¿Puedes repetirlo? Este tour comienza en el cenote Esmeralda. Entre dato curioso, la laguna Bacalar se forma por 7 diferentes cenotes, por eso son sus aguas tan cristalinas. Puedes hacer el tour en lancha por un valor de 300 pesos, pero en esta oportunidad quise tener la experiencia de un velero, que tiene un valor de 450. Lo sé, deben estar sorprendidos que esta vez no elegí lo más barato, pero vivir nuevas experiencias vale la pena. Mira, entonces les voy a dar chalecos. Mira, ahí hay 2 chalecos, pueden tomar uno cada quien. Vale. Para que estén seguros. De cualquier forma, todos muy seguros, se los comento para que no se asusten durante el recorrido, porque si no se los comento después se van a espantar. Entonces, vamos a hacer el recorrido ahorita hacia el hotel abandonado, buscando un poquito de la parte más azul de la laguna. ¿Okay? Vale. El recorrido va a durar unas 3 a 4 horas, depende mucho de qué tan rápido nos permita ir el viento. ¿Ok? Este es el hotel abandonado que tiene una historia sociopolítica de corrupción que omitiré en el video. En el recorrido pudimos divisar poco a poco cómo cambiaban las tonalidades del color, hasta que el universo nos premió con esta belleza. Vamos al agua que me llama. Bueno chicos, estamos en nuestra primera parada. Miren esta belleza. Y vamos a sumergirnos, está un poco profundo. Está excelente para nadar. Esta belleza del lugar, hicimos nuevos amigos, por allá está, saludo amigo. Y nada, pues está muy padre, como dicen acá en México. Lo más chévere que aparte de pues, ver la laguna con estas tonalidades, estamos aquí al lado de la naturaleza también, es un contraste muy interesante. Chicos, está muy bonito, la verdad. Estoy muy feliz de haber llegado a este lugar.
exfoliar nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestros brazos. Entonces pues nada, lo vamos a intentar a ver qué tal. ¿Qué? Cuidado. ¿Qué sabe? No. Es una crema gratis, chicos, gratis, población gratuita. El tour incluye agua, cerveza y fruta. Tengo piña, tengo melón, tengo lo que quieras. Una de las cosas geniales de viajar es conocer personas increíbles. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes de amor, que no conoces el dolor y que nunca has llorado. Para despedirnos, un hermoso atardecer. Al día siguiente visitaremos Laguna Bonanza y los rápidos de Bacalar. Para llegar a la Laguna Bonanza nos vamos a hacer en la Avenida Federal o Autopista Federal. Van a salir unas combis que nos van a llevar aproximadamente por 15 pesos a este lugar. El transporte de la comida nos dejó al frente, solo debemos pasar la calle y fue un recorrido de solo 5 minutos aproximadamente, pero me cobraron fue 20 pesos. Si vienen en grupo, con amigos, vienen 3, 4, pues nada, les sale muchísimo más económico pagar un taxi que la combi. Entonces ya luego vamos a caminar por esta, aquí vamos a caminar hasta llegar al balneario. Todo está señalizado para llegar a la Laguna Bonanza. A la Laguna Bonanza, su ingreso tiene un valor solamente de 30 pesos y miren lo azul y bello que es este lugar. Aunque el día de hoy está nublado o un poco oscuro, se puede divisar aún así su color. Así que acompáñenme a disfrutar de Laguna Bonanza. Llegar a los rápidos. Los rápidos normalmente el ingreso tiene un valor de 150 pesos, pero como nos gusta ahorrar, pues vamos a ir nadando hacia este lugar. A ver qué tal, les voy a decir cuánto me demoré, si fue fácil y para ahorrarnos esta lana. Al principio tenía algo de miedo y alquilé un chaleco por 20 pesos. Luego observé que bastantes personas lo hacían, así que me animé demasiado, así que vamos que sí se puede. Ya en esta parte te puedes relajar y suave, disfrutar del paisaje. Aquí estoy con mi nuevo amigo. El Edgar, aquí andamos. ¿Cómo te encuentran en Instagram? Valencia-190203. ¿Ves? Está un poco largo, pero síganlo. I've been
dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Si pagan el ingreso a los rápidos tendrán servicios adicionales como restaurantes, baños, camastros y mesas para disfrutar tranquilamente de los rápidos y las hamacas que son muy populares. Alcanzan a divisar lo clarita que es el agua. ¿Ah? Vamos de regreso a nuestro punto de partida. Qué lugar tan maravilloso. Vamos. Ya de regreso visitaremos el balneario municipal, que es totalmente gratuito. Cuenta con mesas para pasar una tarde de almuerzo. Es un muelle excelente para una muy buena foto y un buen chapuzón. Una de las atracciones más populares es el Fuerte de Bacalar. Tiene un ingreso para extranjeros de 110 pesos y para mexicanos de 55 pesos. Pueden recorrerlo y entrar a su museo. Adicional de conocer este lugar, van a tener un espectacular mirador de Bacalar. El 23 de marzo de 1983, el Fuerte de San Felipe fue convertido en un museo histórico local. En el 2003 fue necesario realizar obras de remodelación que introdujeron algunas innovaciones tecnológicas. Siguiente parada, Balneario Cocalitos. Está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde y su ingreso tiene un valor de 35 pesos. Va recuperando su color. En este lugar puedes ver muy de cerca los estromatolitos, que son una de las formas de vida más antiguas en el planeta y un tesoro natural casi único en el planeta. Estas rocas vivientes subsisten en pocos lugares del mundo. Estos seres milenarios son extraordinariamente frágiles, por lo que no debes tocarlos y mucho menos caminar sobre ellos. La verdad es muy difícil tomarse la foto en los columpios, ya que hay bastantes personas. En la orilla encuentras otro que es más fácil para tomártela, así que mira qué tal quedó. En esta oportunidad no fue a ningún restaurante
restaurante. Compré y cociné en el hostel por los 3 días. Aproximadamente gasté 250 pesos. Y ahora te preguntas, sombrero viajero, ¿cuánto te valió esta aventura? Tiquete de ida desde Ciudad de México a Chetumal tuvo un valor de 600 pesos mexicanos, es decir, 30 dólares. Transporte Chetumal-Bacalar, 48 pesos mexicanos, es decir, 2,4 dólares. Alojamiento Hotel Lajar, 2 noches a 300 pesos, es decir, que equivale a 15 dólares. Alquiler de kayak por un día, 200 pesos mexicanos, es decir, 10 dólares. Entrada al cenote azul, gratis. Tour velero, 450 pesos mexicanos, es decir, 22.5 dólares. Transporte ida y vuelta a la Laguna Bonanza, 40 pesos, es decir, 2 dólares. Ingreso a la Laguna Bonanza, 30 pesos mexicanos, que equivalen a 1.5 dólares. Alquiler de chaleco tuvo un valor de 20 pesos, que equivale a 1 dólar. Rápidos de Bacalar, gratis. Balneario municipal, gratis. Fuerte Bacalar tuvo un valor de 110 pesos mexicanos, que equivalen a 5.5 dólares. El balneario Cocalitos, 30 pesos mexicanos, que son 1.5 dólares. Y la comida preparada en el alojamiento, gasté aproximadamente 250 pesos mexicanos, es decir, 7.5 dólares. Para un valor total de 2.078 pesos mexicanos, es decir, aproximadamente solo 104 dólares por 3 días, 2 noches en el pueblo mágico de Bacalar. Increíble. Y si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, dale manita arriba y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima, viajeros.